Ahí está. Entonces hoy día es el martes 9 de julio, las 10:28, y retomamos la clase anterior, o la materia de la clase anterior. Tengo que compartir pantalla para que vean lo que quiero comentar. Share screen. El lado B. Ahí debieron estar viendo el PDF. Entonces, revisamos algunos conceptos de consolidación. Y lo más importante entonces es que esto de la consolidación aplica exclusivamente a suelos saturados, totalmente saturados, y la consolidación es muy rápida cuando la permeabilidad es alta y la consolidación es lenta cuando la permeabilidad es baja. Entonces, el tema de la permeabilidad va a ser clave. Entender la permeabilidad nos va a orientar en la determinación de los asentamientos, ¿cierto? Es decir, cuánto se deforma verticalmente el suelo producto de una carga. Y esa carga puede ser la construcción de un edificio, la construcción de un embalse o un descenso en nivel freático, ¿no? Cualquiera de sus formas. Y también vimos entonces que esa deformación está constituida por, o se constituye por tres etapas o tres partes. Una es la consolidación, una es la deformación inmediata, ¿ya? Seguida de una consolidación primaria y finalmente una consolidación secundaria. Y la consolidación instantánea se ocurre durante el mismo proceso constructivo, es decir, aplico la carga y se produce la deformación, mientras que las otras van a tomar tiempo y, como dije al principio, mientras más impermeable el suelo, más tiempo va a tomar. Y mientras menos impermeable, o sea, mientras más permeable, más rápido va a ser, ¿ya? Entonces, cuando nosotros diseñamos obras, eso nos preocupa, porque lo ideal sería que toda la deformación ocurra al tiro. Ocurra cuando yo aplico la carga. Porque si se deforma después en el tiempo, bueno, primero hay que ver si ese problema va a generar problemas estructurales y o si también problemas de serviciabilidad. Entonces, bueno, cualquiera sea el caso, lo tenemos que entender y tratar, ¿ya? Entonces ese es el desafío de por qué estudiar el fenómeno de consolidación. Y quizás en Chile tenemos la suerte de que hay pocos suelos que consoliden en el largo plazo, y por eso quizás es una materia que la gente la mira un poco como interesante saber, pero no muy aplicable. En nuestros suelos, lo he dicho varias veces, son suelos más bien granulares, gruesos, con buenas permeabilidades, entonces el tema de la consolidación no está en el día a día. Pero vivir en ciudades como Ciudad de México, Boston en Estados Unidos, Londres y muchas otras, no la tienen tan fácil como nosotros en ese aspecto. Y aquí en Chile yo me he enfrentado a situaciones así, en lugares como por ejemplo la ciudad de Villarrica, y que como una ciudad chica todavía tiene poca infraestructura pesada en altura, pero eso cambia rápidamente. Así que, y también entiendo que suelos consolidables en el tiempo se dan también en Punta Arenas. Entonces este tema igual en nuestro país tiene razón de tener que entenderlo y aplicarlo. Lo que pasa que quizás en los sitios o lugares más poblados nuestros, como es la concentración habitacional que tenemos en Santiago, la consolidación no es un problema. Por ahora, hasta donde nosotros estamos construyendo. Ahora, también debo decir que cerca de Santiago me tocó analizar un proyecto hidráulico donde bien metido en la cordillera teníamos suelos que consolidaban. Así que uno también se sorprende y no puede generalizar como lo acabo de hacer. Hay situaciones en que nos vamos a encontrar con esto y es mejor estar bien preparado. Entonces, vimos otros términos asociados a esto de la consolidación, que era el drenaje, lo del esfuerzo vertical ya lo habíamos estudiado antes, el concepto de normalmente consolidado y preconsolidado. Normalmente consolidados son
se le denomina los suelos que no han estado sometidos a cargas mayores que su propio peso, y los preconsolidados son suelos que en algún momento estuvieron sometidos a una carga mayor. Si puedo dar un ejemplo bien simple, por ejemplo, pensemos que vamos a construir un edificio y para eso tenemos que excavar el equivalente a un nivel de subterráneo. Si tomo una muestra de suelo cercano al sello de fundación, probablemente cuando lo voy a buscar voy a decir este suelo está normalmente consolidado, es decir, no ha sido sometido nunca antes a una carga mayor que la que está ahora. Pero yo hago la excavación y remuevo el volumen de tierra encima del sello de fundación, y después coloco un edificio que es más liviano, por ejemplo de 2 o 3 pisos, que es más liviano que el peso del suelo removido. Bueno, en ese estado ese suelo pasa a ser un suelo preconsolidado, es decir, había estado sometido a una carga anterior mayor que la que aplica el edificio. El grado de preconsolidación, más que sobreconsolidación, debe decir preconsolidación, OCR en inglés, es la razón entre el esfuerzo vertical efectivo máximo y el efectivo actual. Entonces lo podemos cuantificar. También vimos los gráficos de los ensayos o de los resultados de los ensayos de compresión edométrica, y de ahí definimos que depende cómo lo grafique el eje X y el eje Y, en términos de qué, y en escala logarítmico, podemos definir un índice de compresión que representa la curva de consolidación normal, y el índice de recompresión que denota la pendiente de la curva asociada a la preconsolidación o a la recarga. Y después el módulo de compresibilidad volumétrica, que es otra manera de interpretar estas curvas de esfuerzo de formación, donde grafico en el eje X en escala normal, no en escala logarítmica, la tensión. Y en el eje Y, en vez del índice vacío, grafico la deformación la deformación unitaria axial. Esto ya lo comenté al principio de hoy, los asentamientos, lo del inmediato, la consolidación primaria y lo de la consolidación secundaria o CRIP. Y quizás lo que no dije y ahora debiera complementarlo porque estas ya son láminas nuevas, no las vimos en la clase pasada, es que ese asiento inmediato es normalmente estimado haciendo uso de la teoría de elasticidad, es decir, aplicando la ley de Hooke. Y esa ustedes la conocen de mecánica de sólidos, ¿no? Y de estructuras en general, porque la ley de Hooke, a mi parecer, es la ecuación más importante de la ingeniería civil, de la civil, ¿no? Porque la aplicamos al estudio de la determinación de esfuerzos y deformaciones de todos los materiales, del hormigón, del acero, de la albañilería, de la madera, y del suelo también. Pero en el suelo aplica solo pequeñas deformaciones. El suelo tiene un comportamiento elastoplástico. ¿Ya? Pero aquí también nos sirve. Entonces, el asentamiento inmediato es calculado haciendo uso de la teoría de elasticidad, mientras que los asentamientos asociados a consolidación primaria y secundaria se calculan en base a la teoría de consolidación unidimensional, que es la que estamos estudiando ahora. ¿Ya? Entonces, este gráfico ya lo habíamos visto, es una interpretación del ensayo de consolidación edométrica, que lo describí brevemente en la clase pasada, y es parte del último laboratorio que se hizo, el laboratorio número 5 de este curso. ¿Ya? Y entonces, un ensayo comienza a una cierta densidad armado la probeta, ¿cierto? En su condición que representa la muestra como la extraje o como yo la quise armar, la somete a una carga axial vertical sin posibilidad de deformación horizontal, llega hasta un cierto punto, ya vamos a ver cómo defino en el ensayo cuál es ese punto B, descargo, va a tomar otra pendiente, recargo, vuelve por la misma pendiente
hasta que llega a ese punto que yo decidí reducir la carga del ensayo y vuelve a tomar la pendiente de la carga original normal. Y aquí aparecen algunos conceptos, y, no, más que conceptos, algunas definiciones de los límites sobre los cuales hago el ensayo. Y también deben acordarse de la clase pasada que teníamos identificados el índice de compresión y el índice de recompresión como las pendientes de estas curvas. Y también dije que esos C sub C y C sub R nos van a ayudar a calcular los asentamientos para los casos que queramos estudiar. Ahora, ¿cómo se calcula de la curva el C sub C y el C sub R? El índice de compresión C sub C es básicamente obtener lo que hacemos, la diferencia de índice de vacío, es decir, I2 menos I1 sería una cota aquí y una cota acá, I2 menos I1 en el numerador, y en el denominador la diferencia, como está en escala logarítmica, el eje X es el cociente del ZC, el punto donde empecé a reducir la carga, y el sigma Z1, ¿cierto? Es la diferencia de estos dos puntos, entre C y B. Con eso determino el C sub C. Perdón, no. El C sub C tiene que estar entre, es el Z de aquí y cualquier otro punto sobre esta curva, ¿cierto? Y para el caso del índice de recompresión, son puntos asociados X y Y a esta curva. Por lo tanto, es relativamente simple desde un punto de vista matemático calcular esos índices de compresión y recompresión en la medida que yo haya graficado esto en escala normal el eje Y y en escala logarítmico el eje Z. Les pregunto, en el laboratorio que hicieron el lunes, ¿han tenido la posibilidad ya de analizar los datos? En mi caso no, todavía no, ¿No? profesor. Ya, ok, No, yo está bien. tampoco. No, está bien, está bien. Se los pregunto justamente porque a veces se nos generan desfases donde los laboratorios terminan antes que la materia y nos reclaman de que no hemos visto en clase el cómo hacerlo, ¿ya? Y el informe hay que haberlo entregado antes de que la materia haya sido pasada. En este caso aparentemente por lo que me escriben ustedes no lo es todavía. Entonces, lo que les quiero decir es que ustedes tienen dos opciones, lo dije en la clase pasada más que en esta, de interpretar el ensayo de consolidación odométrica. Una es a través de la determinación de los índices de compresión y recompresión que son C sub C y C sub R, ¿ya? Ploteando los datos que les van a pasar en términos de índice de vacío y de esfuerzo vertical efectivo. Eso es una opción, ¿ya? Y la otra es la que aparece acá, que son, en vez de los índices en vez del índice de compresión y recompresión, pueden calcular los módulos de compresibilidad volumétrica, ¿ya? Que se sacan con los mismos datos, pero en vez de graficar índice vacío, se grafica la deformación unitaria vertical, es decir, la deformación dividido por la altura total. Eso es el épsilon. Y en el eje X también es el esfuerzo vertical efectivo, pero no en escala logarítmica, en escala normal. Entonces la curva se va a ver distinta en geometría, ¿ya? Y el M sub B, a diferencia de fíjense lo anterior, en el caso del C sub C y C sub R, como es una línea recta, el valor, el índice es constante. En el caso del MB y el MBR no es constante, particularmente el MB, porque dependiendo de donde estoy en la curva, el MB va a ser distinto. Si estoy arriba en la curva voy a tener un MB muy grande. Si estoy acá abajo en la curva voy a tener un MB bien chico, en términos relativos, ¿ya? Entonces, la diferencia de usar un método u otro radica en que al tener aquí logarítmico me puedo desligar un poco de cuáles son las tensiones a las cuales el suelo va a estar sometido por la estructura que yo le voy a poner encima. Mientras que en este otro,
esta otra interpretación, yo tengo que entender más de lo que le va a pasar al suelo para poder sacar el MB del rango de tensiones a la que la obra va a estar sometida. ¿Me entienden la diferencia? Como el MB cambia dependiendo de dónde estoy a lo largo de la curva, yo tengo que tener muy claro antes de sacarlo de la curva de cuál es el rango de presiones que a mí me interesa. Por ejemplo, yo sé que voy a construir una presa, porque ya hablé del edificio hoy día. Supongamos que una presa. Entonces, voy a fundarla sobre un suelo arcilloso, lamentablemente, porque quizás no es muy bueno desde el punto de vista de lo que se va a deformar, pero estudiémoslo. Entonces, voy a fundar una presa de 20 metros de altura para riego. Entonces, 20 metros de altura más o menos me genera un peso de 20 metros por 20 kilonewton metro cúbico, es del orden de 400 kilonewton metro cuadrado de tensión, ¿no? Por metro cuadrado. ¿Cierto? Entonces al suelo yo le voy a imponer esa carga adicional. Entonces si me voy, por ejemplo, a una profundidad de unos 2 metros debajo del terreno natural, voy a calcular cuál era mi carga original, que era 2 multiplicado por 20 kilonewton metro cúbico, y eso me da 40 kilonewton metro cuadrado. ¿Y la voy a llevar a cuánto? A 400, dijimos antes. Entonces voy a tener que tener aquí el 40 y aquí el 400 y de ahí sacar una pendiente. ¿Cierto? Es decir, el delta sigma z va a ser el 400 menos el 40 y el delta E va a ser los valores en el eje Y asociados a este rango de 400 menos 40. ¿Me entienden? Y quizás sea un rango muy amplio. Muy amplio. Imagínense que un punto me quedó aquí y el otro me quedó acá. Entonces a lo mejor no es sano tomar un MB de un rango muy amplio de la curva. Y después vamos a ver en el diseño de fundaciones que cuando eso ocurre, para calcular las deformaciones uno va a subdividir el suelo en estrato y va calculando el asentamiento por estrato. ¿Ya? Y a cada uno le voy asignando un MB distinto. Yo personalmente prefiero usar esta metodología, pero me obligo a entender bien el proyecto. Necesito saber bien qué se va a construir. No me pueden decir, oye, calcúlame la deformación o dame los parámetros, porque cuando doy MB y MR, lo que acabo de decir, va a depender mucho del rango tensional. Por lo tanto, si me piden eso, yo digo, ya, pero dime qué van a construir encima, cuántos pisos tiene, qué peso es, etc. ¿Ya? Y ahí puedo entregar un MB adecuado. ¿Ya? Estoy pensando un poco, a lo mejor no di suficiente información, pero nos pasa a los mecánicos de suelos que nos piden parámetros del suelo, a veces en forma muy, no sé si apurada, pero muy como de receta, sin darnos indicaciones de qué es lo que se va a construir. Entonces uno va, hace un ensayo, qué sé yo, y le dice, ya, este es el MB, pero después lo ocupan para una carga mucho menor o mucho mayor, entonces el MB no era aplicable, les va a dar asentamientos muy grandes o muy chicos. Lo que quiero decir con todo eso es que uno tiene que meterse en los proyectos adecuadamente. Ya, miren, vamos a avanzar un poquito más con algunas definiciones. Yo sé que esto puede sonar un poco árido, pero después vamos a ver ejemplos. Quizás no hoy, sino que la próxima clase, y van a ver que los ejemplos resultan relativamente simples cuando uno entiende el porqué de las cosas. ¿Ya? Y eso es lo que estoy tratando de explicar ahora, el porqué. Esta lámina dice varias cosas, pero lo que no dice, y es fundamento de lo que aquí está, es lo que muestra este dibujito. La compresión unidimensional, de lo cual estamos tratando de derivar esta teoría, tiene una restricción súper fuerte, súper importante, y esa la dije varias veces en la clase pasada, pero la voy a repetir ahora. Nosotros generamos, a diferencia de los otros materiales que se estudian en ingeniería civil, en este caso, una deformación vertical, pero le impedimos al suelo que se deforme horizontalmente. Y eso en la práctica no es así.
Piensen ustedes en otros ramos, piensen ustedes en los cursos que han hecho de hormigón. ¿Han ido al laboratorio? No este semestre, pero ¿han ido al laboratorio a ver el rompimiento de una probeta de hormigón? Yo sí, profesor. Ya, ¿de qué tipo de probeta era? ¿Cómo eran sus Era, geometrías? Más o menos. era como un cilindro. Un cilindro, de acuerdo. Perfecto. ¿Y la comprimieron axialmente? Es decir, el cilindro con su cara plana arriba, cara plana abajo, y la Sí, comprimieron, ¿no? sí. Y Sí, detectaba cuando había una falla de una grieta. de Apenas había una acuerdo. grieta, la máquina terminaba de medir. Terminada en medio. Ok. Entonces, eso es una compresión que se denomina, por lo menos sí, la podemos denominar como una compresión axial no confinada. Pero ustedes cuando comprimen la probeta, que se produce una compresión puramente axial, la probeta va a tender también a deformarse en el sentido perpendicular, o sea, va a haber una deformación volumétrica, porque solamente es el aire o la atmósfera la que la rodea. Pero en este caso, en el que estaba mostrando en la pantalla, a diferencia del que ustedes vieron en hormigones, tenemos una pared rígida. Es decir, es como que a esta probeta de hormigón la hubieran comprimido, pero por los costados la hubieran encamisado con algo que no se deforma lateralmente. Y obviamente que esa fisura que tú acabas de nombrar, no la verías ahí mismo, porque no hubo espacio de deformación horizontal. Y aquí entonces, sí estamos limitando aquello. ¿Calcularon ustedes de ese ensayo en hormigones el módulo elástico del hormigón? ¿Les tocó hacerlo como parte del ejercicio? ¿Qué dijo el profesor? No escuché muy En bien. el ensayo que me describiste que hicieron en hormigones, ¿les tocó calcular el módulo elástico? No, El E no nos del... tocó. Ya, no les tocó. Bueno, No. pero de ese ensayo se podría haber derivado el módulo elástico. ¿Ok? Entonces, yo debería decir, bueno, de este ensayo también se puede derivar el módulo elástico. Sí, pero es un módulo elástico con ciertas restricciones. ¿Y cuál es esa restricción? La que acabo de decir. Es decir, no existe la posibilidad de deformación lateral. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se plantea aquí dentro de este cuadro rojo, que la típica deformación volumétrica o la deformación volumétrica es la diferencia de volumen partido por el volumen total. ¿Ya? Y se puede escribir en términos del índice de vacío. Sin embargo, al tener limitada la deformación lateral en el ensayo isométrico, la deformación volumétrica y la vertical son coincidentes, ¿ya? Porque no existe posibilidad de deformación lateral y todo lo que ocurra va a ser exclusivamente vertical. Entonces, ahí se nos produce una diferencia con la interpretación de este M sub B, porque si se fijan, esto es muy parecido a esta fórmula que está acá, retrocedí una lámina, esta fórmula que está acá es muy parecida a la ley de Hooke. Pasen este delta sigma acá. Casi queda como sigma multiplicado por E, perdón, claro, sigma por E igual a epsilon, o delta sigma, claro, delta sigma multiplicado por MB igual a epsilon. Entonces, guarda mucha relación con la definición de el módulo elástico. ¿Sí? ¿Me entienden? O uno partido por el módulo elástico. ¿Ya? Pero no es el módulo elástico tradicional porque tiene la limitante de la deformación horizontal en el ensayo. Bien, esa parte me interesaba mencionarla porque generalmente en los textos no está y creo que generalmente uno pasa por encima de esto sin ver el efecto que tiene que esto no se puede deformar horizontalmente. Entonces, el asentamiento como magnitud, es decir, la deformación vertical por consolidación primaria, se puede calcular como esto que está acá, donde h sub 0 es la altura de la probeta originalmente, multiplicado por la deformación volumétrica. ¿Ya? Y el índice
el índice, bueno, si despejamos aquí podemos llegar a definir cuál va a ser la variación en términos de índice de vacío. Y finalmente el asentamiento es esta ecuación que está acá, donde depende de este índice de compresión, de la altura del estrato, en este caso de la probeta, y de la razón entre las tensiones original y tensión final. ¿Ya? Básicamente eso. O sea, tenemos una ecuación ahora para poder determinar la deformación o asentamiento, ¿cierto? Y entonces ya tenemos dos componentes del asentamiento total. El primero es el asentamiento elástico y ahora tenemos una ecuación para calcular el asentamiento por consolidación primaria, ¿ya? Y lo que nos va a faltar, además de calcular la secundaria, es entender cuánto tiempo ocurre en la consolidación primaria. Esto es solo la magnitud del asentamiento, pero lo que nos va a faltar contestar es cuánto tiempo pasa hasta que esta magnitud se desarrolla. ¿Ya? Como dije en la clase pasada, puede pasar un par de segundos, como por ejemplo en Ciudad de México, que pueden pasar años hasta que esa deformación ocurra. Entonces, no basta con entregar solo una deformación, sino que diga cuánto es y cuándo va a ocurrir. Entonces, eso nos falta investigarlo todavía, pero también lo vamos a sacar de la interpretación del mismo ensayo. ¿Ya? Porque acuérdense que, porque al menos estuvieron el lunes viendo el ensayo, no solo se grafica la tensión y la deformación, sino que también vamos viendo la variable tiempo. ¿Se acuerdan? Que el tiempo también se mide. Es decir, cuánto demora en ocurrir una determinada deformación y medimos el tiempo que eso toma. Entonces, de ese mismo ensayo nos va a permitir, nos entrega la información como para poder responder esa segunda pregunta. ¿En cuánto tiempo ocurre esta deformación? Ok. Y por último, lo del grado de preconsolidación, el ensayo expresado en el gráfico de, aquí aparece muy chiquitito, pero es índice de vacío en el eje Y y en el eje X, la tensión efectiva, la tensión vertical efectiva. Vamos a poder ver también de la forma de la curva si los suelos estuvieron preconsolidados o son normalmente consolidados. ¿Por qué? Porque importa saber si es que tengo que tomar el C sub C, el que aparece aquí, como valor de esta ecuación, o el C sub R, o bien, hay más ejemplos de esto más adelante, ¿no? A lo mejor esta aplicación todavía no es tan sofisticada, pero si esta es mi tensión original a lo que está el suelo antes de colocar la presa, en el ejemplo que hice la presa, y la tensión final está por acá, cuando la presa ya la coloqué, fíjense que esta ecuación nos va a quedar corta porque está solamente en términos de C sub C, que es el tramo normalmente consolidado. Pero le vamos a tener que agregar aquí un más y colocar algo muy parecido a la derecha cuando yo haya partido aquí y terminado acá. Porque si bien este es el tramo C sub C, voy a haber recorrido un tramo donde la carga se va a deformar con C sub R. ¿Ya? Hay un tramo en el cual se deforma poco porque ya lo recorrió históricamente y a partir de esa máxima carga que alguna vez estuvo sometida, se va a deformar a una tasa mayor. ¿Ya? Entonces van a ver que más adelante en las láminas vamos a ver que esta ecuación se le suma un término más, que es básicamente el recorrido de haber hecho este proceso y este proceso. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No solo de la materia, sino que también del ensayo que hicieron el lunes, porque a lo mejor puedo estar hablando cosas que no cuadran con lo del laboratorio del lunes. O sea, yo tenía una consulta sobre esa lámina. ¿Puedes volver? Sí. Por favor, eso.
Aquí ¿cómo podríamos interpretar el OCR igual a 1? Sí, OCR igual a 1 es que, miremos esta ecuación, significa que el término en el numerador es igual que el término en el denominador. Eso significa que yo estoy en una condición donde estos dos valores coinciden, ¿ya? Es decir, por ejemplo, yo voy hoy día afuera al jardín y hago una excavación de 1 metro y el suelo allá abajo hoy día está sometido a una carga de 1 metro multiplicado por un gamma de 20 kilonewton metro cúbico, ¿ya? Y ese es el Z0. Y el Z, este valor de acá abajo, eso es lo que tiene hoy. Y el Z sigma de preconsolidación es el mismo. O sea, ese suelo nunca, porque yo sé, digamos, o sea, yo estoy asumiendo que ese suelo nunca había estado cargado antes por mayor peso. No existía antes una construcción encima, ni tampoco existió hielo encima, ni tampoco hubo aquí un cerro que alguna vez lo sacaron y por lo tanto había generado carga mayor. Entonces estoy en la condición de hoy igual a la máxima que ha vivido, que ha experimentado ese suelo en su vida geológica, ¿ya? Entonces, o desde que llegó ahí por lo menos, porque quizás viene de otro lugar, pero desde que llegó ahí no ha estado sometido a una carga mayor, ¿sí? Entonces ahí coinciden estos dos números. Pero por ejemplo, yo voy hoy día abajo y estuviéramos suponte que estábamos en una ciudad del norte de Europa. Esas ciudades del norte de Europa históricamente estuvieron precargadas, ¿ya? Es decir, hubo masas de hielo encima. Entonces, hoy día te puedo decir que son 20 kilonewton a 1 metro de profundidad, pero probablemente históricamente estuvo a una carga mucho mayor. El sigma ZC fue mucho más alta. Ponle 50 metros de hielo encima. Entonces aquí te da un valor mucho más grande arriba y el OCR va a ser, qué sé yo, 3, 4, 5. ¿Ya? Gracias, profe. Para nosotros no es común, ¿ya? Pero yo creo que los suelos en Villarrica han estado preconsolidados. De hecho, le comenté a alguien, no sé si fue a ti, que tengo un ensayo ahí de consolidación en un suelo Villarrica. Si tenemos tiempo lo voy a traer a clases o si no le voy a pedir a Belén que lo lleve a la clase auxiliar y de ahí obtengamos estos valores de los índices de compresión, de recompresión, el MB, todo de un ensayo que hicimos en una ciudad chilena donde hay arcilla. Y veamos si ese suelo estuvo preconsolidado, cuál fue su carga de preconsolidación. Yo sé de dónde tomé la muestra, a qué profundidad, y podemos ver si alguna vez ese suelo estuvo anteriormente cargado. Y si estuvo cargado anteriormente, muy probablemente porque está ahí en la cuenca del lago Villarrica, o en la vecindad del lago Villarrica, que tiene un origen glacial, es probable que haya sido por hielo. Podemos verlo ahí, en teoría. Ok. Las láminas que vienen ahora son láminas que van a complementar lo anterior, no hay cosas nuevas, sino que colaboran a la maduración de esta materia, ¿ya? Estas son láminas que nos facilitó don Lawrence Wesley, que es un profesor que nos venía a ayudar al diploma de mecánica de suelo que dictábamos acá en la facultad y que este año ya no pudo seguir viniendo. Él tiene 83 años y nos colaboró bastante tiempo, pero dice que ya está muy cansado para seguir viajando tanto. Él es de origen neozelandés y en Nueva Zelanda tienen suelos de origen parecido a los nuestros, porque también es un país sísmicamente bastante activo y con varios volcanes, ¿no? Entonces se parece la génesis de los suelos, tienen similitudes con la chilena. Entonces él nos aportó mucho con los denominados suelos residuales y dentro de eso con los suelos volcánicos. Yo tengo unos libros que nos dejó él y creo que tienen mucha aplicación acá, sobre todo en el sur, donde estos suelos los tenemos. Bueno, aquí mostramos dos
de nuevo, un gráfico de consolidación edométrica graficado en términos de índice vacío en ambos casos, en el eje vertical y en el eje horizontal está la presión vertical o el esfuerzo vertical en escala normal y aquí en escala logarítmica, y claramente hay un beneficio de plotearlo de esta manera, ¿no? Porque queda muy claro la rectitud de estas curvas cuando lo llevo a escala logarítmico, y por lo tanto debiese ser más o menos simple obtener de aquí el índice de compresión y el índice de recompresión. Pero quizás también hay que mirar que si avanzo mucho en la carga, un índice de recompresión a mayor tasa de carga no tiene exactamente la misma pendiente que una menor tasa de carga, pero se parecen bastante. ¿Ya? Ahora, cuando uno todavía no tiene mucha experiencia en esto, fíjense aquí el nivel tensional. ¿Es factible que nuestras estructuras, o el suelo en realidad, cargado por estructuras, lleguen a estos niveles tensionales tan altos? ¿Qué significa tener 1500 kPa? Se los pregunto porque muchas veces uno mira y no observa todo. Y créanme que cuando uno encarga estos ensayos, uno tiene que definir todo. Uno tiene que definir qué índice vacío va a tener la probeta en su comienzo, cuál va a ser la carga hasta la que hago el ensayo. Voy a hacer un ensayo con una descarga o con dos. Todo eso viene definido por ustedes. Cuando nosotros estudiamos esto o revisamos libros, esto ya está hecho por alguien. Y como que nos desvinculamos de aquella responsabilidad. Pero esto no lo decide el laboratorio, lo tienen que decidir ustedes. Porque ustedes conocen el proyecto. Y los rangos tensionales a los cuales voy a llevar la probeta, se los van a preguntar a ustedes. Y les digo más, el ensayo va a durar mucho más si lo llevo a cargas más altas. Porque acuérdense lo que vieron el lunes, mientras más mientras más escalas de carga tenga, más tiempo tengo que dejar el ensayo ahí y más caro se vuelve el ensayo. Porque son más días de uso de equipos. Alguien podría decir, ya, pero eso no importa mucho si las obras son caras y los ensayos hay que pagarlos. Sí, yo en realidad ocupo mucho ese argumento también. Pero quizás se demore unas 2 o 3 semanas más el estudio. Y si realmente no lo necesito, créanme que eso duele más a veces que el costo del ensayo. El que me demore 2 o 3 semanas en entregar los resultados y las interpretaciones. Entonces, mi pregunta puede sonar un poco irrelevante, pero créanme que lo es. O sea, ustedes tienen que definir si aquí en 2000 kilopascales es suficiente para terminar el ensayo o no. ¿Qué significa 2000 kilopascales en términos de peso de un edificio, por ejemplo? ¿Cuántos pisos de un edificio genera 2000 kilopascales? Un ingeniero civil debiera saber eso, independiente de la especialidad que estudie. Lo podemos calcular ahora. ¿Cuántos son 2000 kilopascales en unas unidades más tangibles? Serían como, a ver, no sé, 2 millones de newton por metro cuadrado, ¿o no? Puede ser 2000, a ver, 2000 kilopascales son 2000 kilonewton, 2000 Kilonewton kilonewton, claro, metro por cuadrado. Se tiene razón, son 2 millones de newton, newton. claro, metro cuadrado. ¿Cuánto sería eso en toneladas fuerza? Metro cuadrado. Si dijiste 2 millones de newton, serían 200.000 kilos. Sí, 200.000 kilos. 200.000 kilos fuerza, kilogramos fuerza, metro cuadrado. ¿Y en toneladas cuánto es eso? 200 toneladas fuerza. 200 toneladas por metro cuadrado. Y ahí llegamos, 200 toneladas fuerza por metro cuadrado. Esos son 2000 kilopascales. Wow, se ve harto, ¿no? 200 toneladas fuerza por metro cuadrado, es decir, sobre un metro cuadrado,
coloqué una masa de 200 toneladas. Es un montón Y no de es peso. y no es tan así, según yo, porque hay más, porque ocupa más área la construcción, ¿no? Entonces sería menor presión. ¿O no? Pero estamos hablando exclusivamente de la magnitud, digamos. O sea, Bien. 2000 kilopascales serían 200 toneladas fuerza metro cuadrado. ¿Cuántos pisos de un edificio equivale a 200 toneladas metro cuadrado? No sé, pero ya voy a tirar un número ya. No, pero lo podemos calcular. Mira, ¿Se un puede calcular? número aproximado, que te confírmenlo con profesores del área de hormigones, por ejemplo, en hormigones está Leonardo Mazzoni, o el profesor Yáñez de Lidia. El peso de un edificio es del orden de 1 tonelada fuerza por metro cuadrado por piso. Oh, entonces tendríamos como 200 pisos. Claro, 200 pisos. ¿Cuántos edificios de 200 pisos uno construye? Ninguno. O sea, que en Chile, ninguno. Ya, entonces, lo que quería llegar con eso, nuestros edificios deben estar entre el torno, no sé, pues normalmente unos 8 pisos a 30 pisos. Es decir, una fracción chiquitita de los 200. Entonces, el haber llegado, el ver esta muestra y probeta ensayada hasta acá, es quizás bastante más de lo que uno haría en la práctica. Quizás esta que llega hasta los 100, es decir, hasta aquí, ¿cuántos serían 100 kilómetros? Serían 10 toneladas fuerza metro cuadrado. Son 10 pisos. Quizás hasta aquí sería suficiente para evaluar un edificio de 10 pisos. Por ahí más o menos. Estoy hablando de órdenes de magnitud. ¿Ya? Es decir, hasta aquí. Y llegar desde 100 a 2000 son varias etapas de carga más. Lo que quiero decirles con esto es que uno tiene que manejar rangos de tensiones. Tienen que estar más o menos a la mano. ¿Ya? Porque somos ingenieros civiles, ese tipo de cosas las tenemos que más o menos dominar. No digo que con coma, digamos, ¿no? Órdenes de magnitud. ¿Ya? Lo que pesa el agua, lo que pesa el hormigón, lo que pesa el suelo. Hay cosas que uno tiene que tenerlas en su bagaje cultural civil. ¿Ya? Y sorprenderse de que a uno le hayan hecho un ensayo hasta esta magnitud cuando en realidad necesito una fracción de aquello. ¿Ya? Eso es lo que quiero decir con el ejercicio que acabamos de hacer, así un ejercicio mental. ¿Ya? Entonces quizás entre el punto A, B, C y D estoy listo para la obra que quiero. Y probablemente haber llegado a E, F y G, bueno, fue un ensayo más bien experimental, o quizás porque tengo la construcción de una presa de 100 metros de altura o más. Y esa presa me llevó al suelo a un nivel tensional tan alto que necesito generar un ensayo de mucho mayor duración para alcanzar ese tipo de carga. ¿Ya? Entonces este ensayo les va a dar datos en la medida que lo programen adecuadamente al rango tensional que ustedes necesiten. No se pasen mucho porque no les va a ser útil y se van a demorar más. Pero tampoco el otro extremo. No lo hagan muy corto porque no les va a generar suficientes datos para su análisis. ¿Sí? Ese era mi objetivo de haberme demorado en esta figura. ¿Ya? Y fíjense que obviamente las curvas van tomando una forma hacia la cual básicamente el aumento o la disminución, claro, el aumento de densidad, la disminución de índice vacío va a tener un límite, digamos, porque las partículas no se pueden acercar más. ¿No? Ok.
Esto es una representación idealizada de la anterior, porque las curvas son extremadamente rectas, ¿no? Y volvemos a mostrar lo que decíamos antes, la consolidación virgen, la descarga y una recarga desde donde obtenemos los índices C sub C y C sub S que dijimos antes. Y aquí una explicación, y probablemente con esto voy a terminar, que es lo que me gustaría que hagamos para el ejercicio de esa muestra de suelo que tengo de Villarrica, donde hicimos un ensayo de consolidación. Entonces, si ploteáramos los datos tal cual como salen del ensayo, en términos de índice vacío y esfuerzo vertical efectivo en escala logarítmica, podríamos hacer lo siguiente para determinar a qué carga estuvo sometida este suelo antes. ¿Ya? Y este es un proceso gráfico, que es el que está explicado aquí en los puntos 1 a 6. ¿Ya? Y que es el sigma ZC. Un poco lo que me preguntaba Bastián antes. ¿Ya? O que yo hice referencia cuando dije voy a ir a sacar una muestra de suelo abajo a mi jardín, a 1 metro de profundidad, y yo sé que no estaba previamente cargada más carga, a mayor peso, pero en realidad solo puedo determinar del ensayo. ¿Ya? ¿Cómo? Como está aquí. Esa carga de preconsolidación es el sigma ZC, y que es este punto F que está acá. Ahora, ¿cómo se define eso? Entonces, ustedes tienen el gráfico, la serie de datos, que es la línea negra oscura, más gruesa. Entonces, primero hay que encontrar la máxima curvatura del gráfico, y la máxima curvatura está acá arriba. Ese punto de ahí, que es el punto D. Y la instrucción 2 nos dice trazar una horizontal. Entonces, desde el punto D trazo una línea horizontal segmentada que está acá. La instrucción 3 es trazar una tangente al punto de máxima curvatura, que es esta línea continua que en inglés le dicen tangent. Y posteriormente la instrucción 4 es encontrar una bisectriz entre la línea horizontal y la línea tangente. Esta es la bisectriz, también segmentada. Y por último, me dicen extienda la recta del tramo normalmente consolidado. El tramo normalmente consolidado es este. ¿Ya? Y la recta entre los puntos A y B es esta. Y finalmente el F, o la presión de consolidación en el eje X, es la proyección de F acá abajo, ¿cierto? Que es la intersección entre la bisectriz y la línea recta asociada al tramo normalmente consolidado. ¿Ya? Entonces, para cargas menores que esto, el suelo ha estado preconsolidado, es decir, ha estado sometido a cargas mayores, y si al suelo lo sometimos a cargas mayores que esa, se va a comportar de manera normalmente consolidada. Entonces, más que decir, no creo que este suelo haya estado cargado antes, o sí es probable porque aquí pasó un glaciar, o porque, bueno, también lo podemos estimar. Entonces el ensayo es bien poderoso, digamos, nos está entregando varios antecedentes. Uno, cómo se va a deformar el suelo frente a distintos niveles tensionales. Dos, cuánto tiempo va a tardar para alcanzar esos niveles de deformación. Y tres, si es que ha estado sometido o no a una carga de preconsolidación. O sea, cuál ha sido su carga de preconsolidación. Entonces, yo creo que este es uno de los ensayos más sofisticados que hay en geotecnia. Bueno, después van a ver ustedes en geomecánica que existen otros que son los ensayos triaxiales, y que es quizás la parte un poquito más compleja del curso de geomecánica, pero porque requiere también entender muy bien la tensión, pero ahí entra en juego otro concepto, quizás no más importante, pero tan importante como este, que es la resistencia, que yo la he nombrado tantas veces en este curso, pero todavía no la aprendemos a usar o calcular. Pero ya viene, en el próximo semestre.
Así que este ensayo de consolidación odométrica es extremadamente útil e importante para entender las deformaciones del suelo. Y yo lo voy a dejar hoy día hasta aquí, son las 11:15, partimos un poquito más tarde, pero igual prefiero terminar siempre a las 11:15 porque ustedes probablemente están con este horario ya acomodándose a otras cosas. Y como les digo, este set de láminas aquí lo uso para ir repasando temas que definimos antes, pero con más ejemplos aplicados. ¿Ya? Ejemplos todavía no numéricos, pero de mirar los gráficos y familiarizarnos más, porque, como les dije bien al principio de esta materia, la dificultad que tiene es la maduración de los conceptos. Por eso me interesa que veamos varias veces los gráficos, los miremos de distintas perspectivas, veamos las tensiones, veamos las curvas, ploteémoslo de distintas maneras, todo con el propósito de ayudar a madurar la materia. ¿Ya? Para que cuando después tengamos que interpretar los gráficos y calcular asentamientos, esto sea una herramienta y no una dificultad. ¿Ya? Eso. Así que termino con esta gráfica, digamos, donde tenemos el ensayo ploteado de distintas maneras y ya estaba en láminas anteriores, ¿no? Pero es re importante porque aquí hay un gran resumen de las dos interpretaciones que se pueden hacer y ustedes van a entrar al libro y van a ver que algunos libros solo se quedan con esta, otros muestran dos y pocos libros, pero hay se amarran solamente con esta interpretación, ¿no? Lo sensato es conocerlas todas y que cada uno decida cuál usar porque siente que le conviene más una u otra, ¿no? Eso. Nos veríamos entonces nuevamente el próximo martes. Yo voy a tratar de hablar entre medio con la profesora Yolanda para ver lo de la examen. ¿Mm? Y el próximo miércoles va a haber clase auxiliar y después una última en la semana 15, que es la subsiguiente, y ahí terminaríamos con el curso, ¿ya? Espero que ustedes entregaron el control 2 ayer. Espero tenerlo de aquí, qué sé yo, a fines de la próxima semana como máximo, de manera que tengan tiempo para ver sus notas y ver si están eximidos o no. Muy bien, les agradezco que hayan participado de la sesión de hoy. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Chao, Gracias, profe, profesor. que esté bien. Igualmente. Ustedes también. Chao, chao. Chao.